Buenas noches. Bueno, pueden empezar y el llamado, la dinámica va a ser la siguiente. Hacen la exposición, las preguntas las dejan para el final y después de que se aclaren las dudas, revisamos unos 2 o 3 contratos y paso lista. ¿Ok? Pueden iniciar. Otra cosa, por si acaso. Hagan énfasis primero en las normas del Código Civil. Después, si quieren, hablan de la ley 820, después del Código de Comercio. ¿Ok? Listo, arranque. Dale, Amber. Gracias. Bueno, buenas noches al doctor, buenas noches a los compañeros. Pues iniciamos entonces con el contrato de arrendamiento. ¿Es necesario leer los integrantes o de una vez iniciamos con la exposición, doctor? Léelo para saber quiénes son. Perfecto. Entonces, pues el grupo está conformado por Aguilar Aponte Omar Daniel, Cortés Vidal David Augusto, Cuesta Fernández Álvaro, De la Hoz Montoya Carlos Andrés, Devia Romero Lady Caterín, Hernández Ámbar, La Rota Juliet, López Canacue Sandra Patricia, Martín Jiménez Luis David, Ocampo Romero Esteban Alfonso, Quintero Jonathan, Rico Gutiérrez Samir Alexander, Solano de la Hoz Jair Enrique, Suárez Sánchez Heidi Alexandra y Trillo Weber Alex. Entonces, como decía, iniciamos con el contrato de arrendamiento, por lo que se hace necesario como primera medida identificar el concepto de qué es un contrato de arrendamiento, por lo cual nos remitimos a lo descrito en nuestro Código Civil en su artículo 1933 que nos afirma: el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el gozo de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, por esta obra o servicio, un precio determinado. Entonces, partiendo de esta definición, vamos a identificar unas características que nos hacen visualizar más ese concepto de contrato de arrendamiento. ¿Cómo cuáles características? Digamos que podemos decir que el contrato de arrendamiento es bilateral. ¿Por qué es bilateral? Por cuanto existen dos partes. Consensual, ya que existe ese consentimiento en esas partes. Es oneroso, por cuanto conlleva dinero. Es conmutativo, dado que las ganancias de las partes son equivalentes. Es decir, yo adquiero un goce, por ejemplo, para arrendar un apartamento, pues son equivalentes. ¿Por qué? Porque yo necesito un apartamento para vivir y la persona, yo le estoy dando un dinero por ese apartamento que me va a arrendar. Es principal por cuanto subsiste por sí mismo, sin necesidad de otra convención. Es de tracto sucesivo por cuanto es prorrogable. Y nominado, ya que se encuentra previsto y regulado por la ley civil, también por la ley comercial, ¿en cuanto a qué? En cuanto a su formación, efectos y forma de extinguirse. Es importante mencionar lo que se describe en el artículo 1974 del Código Civil, donde nos menciona sobre las cosas susceptibles de arrendamiento, es decir, lo que podemos arrendar. Entonces, ¿qué nos dice el Código Civil? El Código Civil nos dice, son susceptibles de arrendamiento todas las cosas corporales o incorporales que pueden usarse sin consumirse, excepto aquellas que la ley prohíbe arrendar, como los derechos estrictamente personales, como los son los de habitación y uso. En este cuadro que nosotros vemos en presentación en la diapositiva, ¿qué hicimos nosotros? Hacemos como unos ejemplos, ¿cierto?, para traer sobre lo que usualmente, digamos, se puede arrendar. Entonces tenemos inmuebles, podemos tener terrenos, casas, apartamentos, oficinas, bodegas, entre otros. Tenemos como muebles, vehículos y maquinaria, y como alguna cosa puede ser un establecimiento de comercio. ¿Qué reflejamos ahí? Digamos los terrenos. Los terrenos se pueden, o digamos, las reglas para el contrato de arrendamiento de un terreno se pueden basar en ¿qué? En el Código Civil. Pero a su vez lo podemos también reforzar o nos podemos amparar por el Código de Comercio y a su vez, no, solamente Código Civil y Código de Comercio. El Código de Comercio es opcional, ¿por qué? Porque el terreno puede ser un terreno privado, puede ser una finca que yo voy a arrendar, ¿cierto? Pero también me puedo, digamos, ir por el Código de Comercio porque puede ser algo
que es generalmente pues en el ámbito, de, como su palabra lo dice, del comercio. Una casa. La casa sí la podemos tener en nuestro Código Civil, en el Código de Comercio, en la Ley 820 del 2003, que es el contrato de arrendamiento de vivienda urbana. ¿Por qué es opcional en el Código de Comercio? Lo mismo pasa con los apartamentos. Digamos que, por ejemplo, yo tengo una casa de 3 plantas, ¿cierto? Mi casa de 3 plantas, en el primer piso yo puedo tener un local comercial. Y el segundo y tercer piso yo puedo tener apartamentos para arrendar. Entonces, en el Código Civil obviamente yo me puedo fijar por las reglas del arrendamiento, pero como tengo un local, entonces es opcional, puedo hacer, digamos, mixto, porque en el primer piso tengo ese local comercial, y pues obviamente me puedan regular por la ley 820 que me habla sobre el arrendamiento de vivienda urbana. Asimismo pasa, digamos, con lo que son oficinas, pues ya ahí ya no entraría la ley 820, porque la ley 820 me está hablando únicamente de contratos de arrendamiento de vivienda urbana. Y así puede pasar entonces con los muebles como vehículos, maquinaria y el establecimiento de comercio. Ahí se identifica exactamente sobre qué ley nos podemos regular de acuerdo al objeto y al uso de lo que estamos arrendando. Ahora decimos que el contrato de arrendamiento lo podemos hacer de una forma verbal o escrita. Pero en ese sentido, digamos que la ley no establece como ninguna ritualidad para que el contrato de arrendamiento se haga, o tiene que ser verbal o tiene que ser escrito, ¿cierto? Por lo que, digamos, podríamos celebrarlo verbalmente. Yo puedo no sé, con el compañero Harold Salazar. Nosotros podemos hacer un contrato de arrendamiento verbal los dos, ¿cierto? Lo podemos pactar verbalmente. Pero para efectos probatorios, lo recomendado es que el contrato de arrendamiento se haga siempre por escrito. ¿Para qué? Para evitar esos conflictos entre arrendador y arrendatario por cuenta de intereses o, digamos, unas interpretaciones subjetivas e interesadas que no se hayan plasmado. Entonces, en relación con esa esencia del contrato, es importante identificar los componentes del contrato de arrendamiento. Y para ello, iniciamos como primera medida con el nombre o la identificación de los contratantes. Es decir, esa identificación de las partes, que para este caso, para el contrato de arrendamiento, se denominan de la siguiente manera, según lo expuesto en el artículo 1977 del Código Civil. ¿Qué nos dice el artículo? Nos dice, en el arrendamiento de cosas, la parte que da el goce de ellas se llama arrendador y la parte que da el precio, pues es el arrendatario. Entonces ahí podemos ver en la imagen que es recíproco. Yo entrego el bien y esa persona al que se lo entregué, pues me paga una renta por usar ese bien. Como segundo componente tenemos el objeto y la definición. Entiéndase por objeto ese derecho, esa prestación sobre la que recae la obligación pactada. Es como ese conjunto de reglas, por decirlo, específicas. Entonces, digamos, como esos bienes o esos servicios que son contemplados en ese intercambio que subyace en ese contrato que yo estoy adquiriendo con esa otra persona. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de un apartamento, ¿cierto? En él, pues, ese objeto es el apartamento, pero debe incluir esa, como, la dirección, la dirección completa de la vivienda, la ubicación, si estoy tomando un arriendo ese terreno, la cantidad de metros cuadrados, los linderos de ese terreno, la descripción de esos espacios que el arrendatario puede utilizar, o sea, es que sea clara y específica. Digamos que en este sentido es importante que el objeto quede muy claro en el contrato para que se pueda identificar exactamente qué es lo que yo estoy adquiriendo, ¿cierto? Y qué es lo que la otra parte me está entregando. ¿Por qué hacemos aquí un énfasis en la ley 820 del 2003? ¿Por qué? Porque es que para los contratos de arrendamiento de vivienda urbana, digamos que se refuerza con la ley 820 en el artículo 2, numeral B, donde ¿qué nos indica? Que el contrato de en el contrato de vivienda urbana, las partes podrán pactar la inclusión o no de servicios o cosas o usos adicionales. Es decir, si estoy hablando de mi apartamento, yo puedo incluir o no en ese contrato de arrendamiento esos bienes y esos servicios. Pero es importante tener en cuenta que en ningún caso el precio del arrendamiento de servicios o cosas adicionales
podrá exceder un 50% del precio del arrendamiento del respectivo inmueble. Ejemplo, yo pago por arriendo 1.000.000 de pesos y resulta que los servicios adicionales como un parqueadero de bicicleta o el internet no me puede superar el 50% de ese arriendo, es decir, no me puede superar los 500.000 pesos, porque para eso es lo que me está diciendo la ley 820, que yo no puedo superar el 50% de lo que vale el arriendo. Seguimos con un tercer componente que es muy importante también y es ese precio o ese canon de arrendamiento. Digamos que es una parte indispensable de un contrato de arrendamiento, es esa cláusula que nos incluye ese monto mensual, semestral o anual que un arrendatario debe pagar por ese goce o esa obra o por hacer uso del bien arrendado. ¿Qué nos dice la norma o qué nos señala la norma en el artículo 1975 del Código Civil? Nos dice que el precio puede consistir ya en dinero, en frutos naturales de la cosa arrendada y en este segundo caso puede fijarse una cantidad determinada o una cuota de los frutos de cada cosecha. Llámese renta cuando se paga periódicamente, es decir, cuando yo lo pago periódicamente. Igual como en el contrato digamos, de compra-venta, donde el precio de la venta de la cosa debe ser determinado por los contratantes, asimismo el canon de arrendamiento es pactado entre las partes. Pero también es recomendado que se deje claro si esa renta, ¿cierto?, va a incrementarse en algún punto en el futuro. ¿Por qué? Porque se debe asegurar que ese arrendatario tiene ese conocimiento de esa dicha cláusula y además está de acuerdo. Es decir, yo tengo que pactar con esa parte si, digamos, vamos a dejar el canon de arrendamiento al valor y si eso va a tener aumento. Por eso es que hablamos de un cuarto componente, ¿cierto?, que nos está diciendo ese aumento o ese incremento del canon. Y para ello es importante tener en cuenta que, digamos, a nivel comercial y por el Código Civil, este punto lo pactan las partes. Digamos, si yo voy a arrendarle un apartamento a don Álvaro Cuesta, eso lo podemos nosotros los dos identificar ese precio de ese canon, ¿cierto? En cuanto a esa parte. Pero digamos que para el arrendamiento de vivienda urbana, el aumento o el incremento del canon se pacta de acuerdo al IPC, lo que explicaba creo que en la clase de ayer el profesor, eso lo pactamos directamente por el IPC. Como quinto componente, vamos a hablar de la duración del contrato. Digamos que en este aspecto, la ley también nos ofrece como esa libertad entre las partes para que pacten la duración del contrato, teniendo en cuenta que digamos, se puede hacer por periodos muy cortos, pueden ser días, pueden ser meses o inclusive puede ser por varios años. Ahora bien, vamos a hacer la comparación en cuanto al arrendamiento de vivienda. Este aspecto también se encuentra regulado en el artículo 5 y 6 de la ley 820, donde se indica lo siguiente, que a falta de una estipulación expresa, es decir, si nosotros no expresamos en el contrato la duración, se entenderá ya por el término de 1 año y asimismo para la prórroga, donde se indica que el contrato de arrendamiento de vivienda urbana se entenderá prorrogado en iguales condiciones y por el mismo término inicial, es decir, por 1 año. Entonces, hasta acá llevamos 5, digamos, componentes del contrato de arrendamiento. Y para darle como mayor claridad a lo que se ha expuesto hasta el momento, vamos a compartir con ustedes un contrato donde vamos a identificar esos componentes vistos, como es la parte, ¿cierto? La parte de las partes del contrato, el objeto, la duración y el precio. Buenas noches. Bueno, ya como lo ha manifestado la compañera Ámbar, ¿qué podemos encontrar o qué podemos observar en este contrato? Las partes en el contrato está el arrendador, David Augusto Cortés Vidal, con su número de cédula, los arrendatarios, Juan Gabriel Espejo Espina y María Angélica Zapata Maya, y con su codeudor. Aquí ya identificamos las partes del contrato. En las condiciones generales, ahora podemos ver la segunda parte, que serían los componentes del objeto y la definición. Primera, que es el objeto,
Mediante el presente contrato, el arrendador conoce a los arrendatarios el uso y el goce temporal del inmueble, que más adelante se identifica, obligándose a los arrendatarios a pagar al arrendador el valor pactado de la renta con sus posteriores reajustes, servicios públicos domiciliarios y al destinatario exclusivamente para vivienda de él y de su familia. El presente contrato se regirá a todas sus partes por las cláusulas aquí consignadas, así como los términos de la Ley 820 del 2003, abro paréntesis, Ley de Arrendamiento de Vivienda Urbana, cierro paréntesis, Código Civil y demás normas concordantes vigentes. Segunda, identificación del inmueble. Como decía Ámbar, los linderos y la ubicación, etcétera, aquí están. El presente contrato recae sobre el inmueble ubicado en la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, Conjunto Residencial Gerona de Ciprés, de la localidad Novena de Fontibón, cuya nomenclatura es la carrera 126, número 17F80, Torre 1, apartamento 907, cuyos linderos son en línea recta entre los puntos 1 y 2, en distancias de 5.77 metros cuadrados, con el apartamento 906, en línea quebrada entre los puntos 2 y 3, en Perdón, distancias... una pregunta. Señor. ¿Ya terminaron de hablar todo lo del contrato? No, señor. Entonces, ¿por qué está pasando el contrato si cuando hablen del arrendamiento en general, después de que socialicen las dudas, es cuando vamos a ver los contratos? Es que aquí estábamos como dando un ejemplo de lo que dijo la compañera Ámbar, profe. Solamente es un pedazo, no es todo lo que... Es para identificar esos componentes que yo expliqué, profe, lo que es el objeto y el precio y el incremento. O sea, no es todo el contrato, sino vamos haciendo la los componentes que se explicaron para identificarlos dentro de un contrato. Bueno, trata de avanzar porque van a participar todos en la exposición. Listo, sí señor, ya termino y ya doy paso. Tercera, que sería el precio y formas de pago, pues aquí ya resumiendo, pues son 600.000 pesos moneda corriente. Más abajo podemos encontrar la sexta vigencia entonces, que sería el término de duración del presente contrato de arrendamiento, que sería a 12 meses, contados a partir del 15 de marzo. Listo. Bueno, adicionalmente de lo que ya hemos visto, vamos a ir mezclando temas de la ley 820 para que la exposición sea un poco más dinámica y esto nos va a ayudar a todos a ir teniendo tips. Entonces, la primera pregunta que les hacemos, y pueden abrir sus micrófonos 3 personas para que respondan, porfa. ¿En Colombia son legales los depósitos de arrendamiento? No me revuelvas la ley 820 como si fuera la ley general de contrato. La ley general de contrato del Código Civil, la 820 es algo muy particular, solo vivienda urbana. Sí, señor. Sí, tal cual, profe. Pues quisimos traer unos ejemplos. Entonces reacomoda la pregunta porque ahí la pones muy genérica. Ah, listo. Arrendamiento de vivienda urbana. ¿Listo? Entonces, la respuesta es no. Solo es legal pedir depósitos para el pago de servicios públicos y aquí hay una cosa que acota la ley 820 y dice que no se puede superar la suma de los 2 últimos periodos consecutivos de la facturación de los servicios públicos. ¿Listo? Buenas noches, compañero. Buenas noches, profe. Bueno, nosotros venimos a hablar del título del contrato. Vengo a exponer el capítulo 2 del Código Civil. El Código Civil nos habla en el capítulo 2 de las obligaciones del arrendador en el arrendamiento de la cosa. En este caso, en nuestra exposición, el inmueble. En el articulado 1982 nos habla del arrendatario, las obligaciones que tiene el arrendatario. Acá las podemos observar en la diapositiva. Primero, a entregar al arrendatario la cosa arrendada, en nuestro caso el inmueble. 2, a mantener en estado de servicio para el fin a que ha sido arrendado. En este caso, el inmueble debe cumplir las condiciones para ser habitado. 3,
a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Bueno, un ejemplo de esto sería que yo, Jair Solano, tomo en arriendo un inmueble, pero el arrendador vive en el tercer piso, vive en el segundo. Y cada 8 días el arrendador baja al inmueble para ver cómo lo tengo yo usando, cómo lo tengo yo, en qué estado lo tengo yo. Eso no se debe hacer. La siguiente, que es el artículo 1983, nos habla del incumplimiento de la entrega. Nos dice, si el arrendador por hecho o culpa suya o de su agente o dependiente se ha puesto a la imposibilidad de entregar la cosa, el arrendatario tendrá el derecho de desistir del contrato con indemnización de perjuicio. Un ejemplo, yo voy a celebrar un contrato con una inmobiliaria, contrato de arrendamiento, pero resulta y pasa que el anterior arrendatario no ha desocupado el inmueble. Yo le puedo decir a la inmobiliaria, desisto o se anula el contrato porque me está incumpliendo. 2. Habrá lugar a esta indemnización aun cuando el arrendador haya creído erróneamente y en buena fe que podía arrendar la cosa, salvo que la imposibilidad haya sido conocida del arrendatario o provenga de fuerza mayor o caso fortuito. Un ejemplo en este caso es el siguiente. Por ejemplo, María y Pedro tienen una casa de eventos. Ellos ambos alquilan, arriendan el lugar para el sábado 15. Un ejemplo, el sábado 15 de junio. Ese sábado, María le alquila a una amiga para hacer un evento en ese lugar. Y Pedro al mismo tiempo también lo hace. Pero María va a llevar un artista, va a presentar un show con el artista, venta de taquilla. En este caso, como se están arrendando al mismo tiempo los inmuebles, una de las partes debe desistir y debe indemnizar al otro, sea Pedro o sea María. Dice, en el artículo 1985 nos habla de las obligaciones del arrendador de mantener la cosa en buen estado, en este caso el inmueble. Primero, la obligación de mantener la cosa arrendada en buen estado, que como le dije anteriormente, que el inmueble esté apto para vivir y esté en buenas condiciones. El arrendatario se obligará a las reparaciones locativas de la cosa arrendada durante la vigencia del contrato. En este caso, las reparaciones que son necesarias, las que son para poder habitar, pues, en un ejemplo, yo tengo el inmueble arrendado y durante ese tiempo, que un ejemplo, se me daña la tubería, el grifo, pues ese mantenimiento va por parte mía. O la puerta de la casa, se me cae la puerta de la habitación, en ese caso la reparación locativa va por cuenta del arrendatario, no del arrendador. Tercer punto dice, será obligado el arrendador a las reparaciones locativas si los deterioros si los deterioros que los han hecho necesario proviene de fuerza mayor o caso fortuito. En este caso, un problema de asentamiento del edificio, que el edificio tenga problemas de asentamiento, se esté rajando, ya es aquí el arrendatario no tiene necesidad de hacer las reparaciones, ya que esto debe hacerlo directamente el arrendador. Bueno, seguimos con el artículo 1986, ese nos habla de las restricciones del arrendador para efectuar reparaciones. Bueno, en el primer punto del artículo nos dice no perturbar al arrendatario. Como le dije anteriormente, que el propietario cada 8 días vaya a visitar al inmueble para ver en qué condiciones está. El segundo punto nos dice, en caso de una remodelación o reparación, el arrendatario tendrá derecho a solicitar la rebaja
del precio del canon o cosa arrendada. Bueno, en este caso puse el ejemplo del taxi, un taxista. Usted sabe que los taxistas diariamente pues tienen que pagar el alquiler del taxi, pero en este caso si el carro llega a dañarse, un ejemplo, el motor, se daña el motor y el carro dura todo el tiempo en el taller, sale hasta el mediodía, o sea, dura toda la mañana en el taller y sale después de mediodía. Aquí el propietario del carro no le va a cobrar el mismo valor de la tarifa porque claramente el taxista no trabajó todo el día, solamente trabajó parte de la tarde. Entonces, aquí no se le puede cobrar eh, todo el valor de la tarifa. En el punto 3 dice, cuando las reparaciones que hayan que hacer a la cosa arrendada son de tal magnitud y no cumplen con el objetivo para el cual fue tomado el arrendatario puede finalizar el contrato. En este caso, también traigo a colación el ejemplo del carro. Pues si yo alquilo un carro, pero el carro tiene problemas de motor, el aire acondicionado no le funciona y mis clientes que trabajo diario me exigen el aire, pues no lo voy a tomar. ¿Por qué? Porque primero el motor está dañado y no le está funcionando normal. Y tampoco el aire. Siguiente. Bueno, viene el artículo 1993, obligaciones del arrendador. Obligaciones del reembolso o costos de las reparaciones indispensables. Aquí nos habla en el primer punto, el arrendador es obligado a reembolsar al arrendatario el costo de las reparaciones indispensables no locativas en el arrendatario, perdón, que el arrendatario hiciera en la cosa arrendada. Un ejemplo, el sanitario se tapa por problemas de tubería del edificio. En este caso, el costo lo debe asumir directamente el arrendatario. En el segundo punto nos habla siempre que el arrendador no haya hecho, siempre que el arrendador no las haya hecho necesarias por su culpa y que haya dado noticias al arrendatario lo más pronto. O sea, en este caso, que si el arrendatario va a hacer algún tipo de modificación, de arreglo locativo, se lo debe notificar con anticipación al arrendatario. Si la notificación no puede darse a tiempo o si el arrendador no trató de hacerla oportunamente, la reparación se abonará al arrendatario su costo razonable, probada la necesidad. Siguiente. Dice, reparaciones mutuas por mejoras útiles. El artículo 1994, el arrendador no es obligado a reembolsar los costos de mejoras útiles. ¿Qué son las mejoras útiles? Un ejemplo, a mí me alquilan el inmueble, pero yo al inmueble le quiero colocar una chimenea o colocar un lavavajillas. Yo fácilmente, el arrendador no está obligado a pagarme esas mejoras, porque eso lo estoy costeando yo. En este artículo habla que si se llega en mutuo acuerdo del arrendador y arrendatario, que esas mejoras útiles el arrendador lo pueda pagar, lo puede hacer, pero siempre y cuando sea acuerdo mutuo. Un dato curioso que lo traemos de la ley 820, hablando de vivienda urbana, es que el arrendador debe entregar al arrendatario dentro de los 10 días siguientes copia del contrato con firmas originales. De lo contrario, el arrendatario puede ir y exigir una multa de 3 mensualidades al arrendatario. Hola, muy buenas noches para todos. Yo voy a hablar acerca del capítulo 3 del Código Civil. Inicialmente tenemos el artículo 1996 que nos dice que el arrendatario
es obligado a cumplir los términos establecidos dentro del contrato. Y si no se cumplen estos términos, el arrendador podrá reclamar la terminación del arriendo con indemnización de perjuicios o limitarse a esta indemnización. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, naturalmente el arrendatario debe cumplir con las siguientes obligaciones. La primera es pagar el precio del arrendamiento en los plazos acordados. Entonces, dentro del capítulo 3, tenemos 3 artículos que nos hablan respecto al pago. Y son los siguientes. El artículo 2000 nos dice que el arrendador, para que el arrendador tenga seguridad de este pago y de las indemnizaciones a las que tiene derecho, podrá retener todos los frutos y todos los objetos con que el arrendatario haya amueblado, y se entenderá que le pertenecen a menos de que prueba lo contrario. En el artículo 201 nos dice que en caso de haber controversia por el precio o la renta establecida y no hubiese prueba legal de los estipulados, estará el justiprecio de los peritos y estos costos se dividirán entre el arrendador y el arrendatario. Bueno, respecto al artículo 202, nos dice que el pago del precio se hará en los periodos estipulados. En caso de no acordar los periodos de tiempo, se hará conforme a las costumbres del país, que pues son los predios urbanos se harán por meses y los predios rústicos se harán por años. La segunda obligación es conservar en buen estado el bien arrendado. Entonces, aquí tenemos el artículo 1997 que nos dice que si se falta a esta obligación, el arrendatario deberá responder a los perjuicios y el arrendador tendrá derecho a ponerle fin al arrendamiento. Y en el artículo 1999 tenemos que el arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino la de su familia, huéspedes y dependientes. Otra obligación es que el arrendatario es el encargado de hacer las reparaciones locativas y demás acordadas en el contrato. Entonces, bueno, ¿qué son las reparaciones locativas? El artículo 1998 nos dicen que las locaciones locativas se producen por culpa del arrendatario o sus dependientes. Por ejemplo, los descalabros de paredes o cercas, albañales y acequias o rotura de cristales, entre otros. Otra obligación es que el arrendatario deberá restituir la cosa a fin del arrendamiento. En el artículo 205 nos dice que deberá restituir en el estado en el que se fue entregado y que si no lo hace, se entenderá que lo recibió en regular estado a menos de que se pruebe lo contrario. En cuanto a los daños, mientras su goce deberá mostrar que no fueron por culpa de los huéspedes, dependientes o subarrendatarios. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para tener en cuenta, el arrendatario no tiene la facultad de ceder o subarrendar a menos de que se haya concebido expresamente, pero el cesionario o subarrendado no podrá gozar de la cosa en otros términos estipulados con el arrendatario directo. Esto nos dice el artículo 204. Siguiente diapositiva. Bueno, si el contrato finaliza por culpa del arrendatario, este será obligado a la indemnización de perjuicios y al pago de la renta por el tiempo que falte. Para eximirse de este pago, podrá proponer que le sustituya por el tiempo que falte según el artículo 203. Ya, eso sería todo por el capítulo 3. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos mostrar cómo se hace en el documento, pero pues si quiere, profe, más bien entonces avanzamos y lo vemos al finalizar cuando usted haga el ejercicio. Otro tip que traemos de la ley 820 es que en caso de que la vivienda sea compartida, y es decir, como un tipo pensión, es el arrendador el que debe cuidar las zonas comunes y los servicios de uso común. Es decir, que él es el que administra como tal esas partes en donde no entran en el contrato, pero sí que ayudan o complementan a los arrendatarios. ¿Listo? Entonces, otra pregunta que les hacemos es, ¿qué hacer si el arrendador se rehúsa a recibir el canon de arrendamiento? Esto obviamente es enmarcado en la ley 820. ¿Alguno de ustedes sabe qué pasa en ese caso? ¿Qué se hace?
Se consigna una cuenta por parte de un juzgado, dan una cuenta para consignar el Banco Agrario. Creo que es así. Señora, sí, muchas gracias, Julie. Excelente. Evidentemente, sí, el arrendatario podrá ir a una entidad autorizada por el gobierno, en este caso es el Banco Agrario de Colombia, hacer el depósito con el nombre de la persona, el número de la cédula, y ya queda exento de tener incumplimiento en su contrato. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar de la expiración del arrendamiento de las cosas, ¿sí? En el título cuarto habla de que existen unas causales y que una de ellas es por la destrucción total de la cosa arrendada, ¿sí? Colocando un ejemplo, podemos ver la imagen de la casa o podemos hablar de un auto. Omar, Sí, pues de doctor. pronto para agregar algo a lo que dijo ahorita el compañero. Claro que sí. Cuando se hace ese pago, esa consignación en el Banco Agrario, no basta solo con hacerla. O sea, la norma, la ley 820 lo que dice es que debe hacerse dentro de los 5 días que debe hacer el pago. Ejemplo, si el pago del canon es el día 1 de cada mes, debe hacer la consignación entre el 1 y el 5 de ese mes en el banco. Y dentro de los 5 días hábiles siguientes debe enviar el título en original por correo certificado al destinatario. Si lo hace de esa forma, se evita incurrir en mora. Porque si va solamente al banco y hace el depósito y guarda el título y no se lo envía dentro de ese tiempo que da la norma, igualito incurre en mora. O sea, esta consignación es para evitar incurrir en mora, porque al incurrir en mora es una causal de terminación del contrato por culpa del arrendatario. Es para eso que se hace esa dinámica, ¿ok? Gracias por la claridad, profe. Muy amable. Bueno, entonces, ¿continuamos? Dale, sí. Bueno, gracias, profe. Entonces hablamos de que existen unas causales y están enmarcadas en el título cuarto y habla de la destrucción total de la cosa arrendada. Y pues podríamos traer un ejemplo, ¿sí? Y sería en el caso en el cual yo voy a arrendar un vehículo, un taxi en este caso, ¿sí? Y de repente sufrí un choque y se destrozó por completo. No existe nada, no se puede recuperar en ningún sentido. Y pues esta sería una causal de expiración del arrendamiento de la cosa. Existe otra causal que habla de expiración por el tiempo estipulado, ¿sí? Del arrendamiento. Y creo que esta es la forma esencial en la cual tiene que expirar un contrato de arrendamiento, porque pues esto se pautaría al inicio del contrato y pues sería el culmine perfecto, ¿sí? Terminaría de forma perfecta. El tercero, por la extinción del derecho del arrendador, esto lo vamos a explicar un poquito más abajo. Y el cuarto, por sentencia de juez o de prefecto, en los casos ya previstos por la ley. Continuamos. El aviso anticipado. Vamos a hablar del aviso anticipado. Y este aviso anticipado lo encontramos en la ley, en el artículo 2011, y habla que en caso de que se haya fijado el tiempo de forma forzada para una de las partes y de forma voluntaria para la otra parte, la parte que quiera terminar cesar este arriendo tiene que hablarlo de forma anticipada. Y esto nos habla de unos tiempos, ¿sí? Y dice que evidentemente, como lo decía nuestra compañera Ámbar al principio en una de las diapositivas, creo, que podemos arrendar desde un día, una semana o en un mes, ¿sí? Y evidentemente, pues estos serían los cortes de pago. ¿Qué pasa? Que para que esta anticipación se tiene que hacer de la misma forma. Se tiene que avisar según cómo estén regulados los pagos. Si está regulado en un día, se tiene que avisar de esa manera, una semana y un mes, y de esta manera
sería el tiempo para dar el aviso anticipado. Otra cosa, hay contratos en los que no se explica, ¿sí?, cuándo se va a dar el fin del contrato como tal, pero en muchos casos se hace por medio de la costumbre, ¿sí? Podemos colocar un ejemplo. Hay lugares en los que la costumbre lo determina, por ejemplo, en la pesca, cuando son 3 meses activos de pesca y evidentemente las personas de esa región, ¿sí?, ya saben que son esos 3 meses de pesca y que cuando se arrienda y muchas veces no se coloca el tiempo estipulado, se sabe que es durante la temporada de pesca y en este caso no se necesitaría avisar con anticipación ni nada por el estilo. Continuamos con las reglas en caso de expropiación de la cosa arrendada. Bueno, es muy clara la ley en cuanto a las reglas y me dice que hay dos, ¿sí? En la primera, cuando hay un tipo de expropiación, se le da el espacio y el tiempo para que utilice y haga las labores principales, ¿sí? Y para coger los frutos pendientes. Podemos colocar un ejemplo, digamos, cuando la expropiación, van a hacer la expropiación y falta, ¿qué?, 3 meses para que se dé la expropiación, pero el contrato realmente finaliza en un mes, pues se va a dar el tiempo suficiente para que finalice el contrato y el goce de tal objeto sin intervenir evidentemente en la expropiación. ¿Qué pasa cuando existe un contrato, ¿sí?, que digamos tenga 4 años de vigencia más y la expropiación se vaya a dar este año justamente? Primero, se tiene que demostrar que este contrato, ¿sí?, que va a durar 4 años, está escriturado, ¿sí?, y que estuvo estipulada la situación. Y entonces, en este caso, evidentemente, se necesita hacer la expropiación. Entonces, a lo que van a proceder es hacer una indemnización de los prejuicios, ¿sí?, a la persona que estaba en el lugar. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Efectos. Vamos a hablar de unos efectos que encontramos en este título y es el efecto del pacto de no enajenar la cosa. Aunque existe una cláusula, ¿sí?, que habla precisamente de esto, de la enajenación, esto no quiere decir que le da el derecho, en caso de enajenar la cosa, al arrendatario de salir de este contrato o de terminar el contrato. El contrato puede terminar de forma natural. ¿Por qué? Porque en el artículo 220 establece unas situaciones y lo quiero tocar con el siguiente ejemplo. Y vamos a hablar primero de los efectos del embargo de la cosa arrendada, que también se maneja de esa manera. ¿Qué pasa? ¿Qué dice el artículo 2020? Dice lo siguiente: estarán obligados, y habla sobre los terceros, ¿sí? Sobre los terceros, en este caso, quien vaya a embargar la propiedad o enajenar, dice, estarán obligados a respetar el arriendo. ¿Quiénes? Todo aquel a quien se le transfiere el derecho del arriendo por un título lucrativo. Todo aquel a quien se le transfiera el derecho del arriendo a título oneroso y el arrendatario y el arrendamiento ha sido contraído por escritura pública, exceptuados los acreedores hipotecarios. Los acreedores hipotecarios, si al arrendamiento ha sido otorgado por escritura pública inscrita en el registro de instrumentos públicos, antes de la inscripción hipotecaria. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que estas personas que están dentro de este contrato y son los arrendatarios, tienen un derecho muy especial y lo enmarca esto. Y dice que a pesar de que el derecho sobre la cosa sea transferido a un tercero, se le va a seguir respetando el contrato que se hizo previamente. Y el tercer efecto de la insolvencia del arrendamiento lo encontramos específicamente en el artículo 2025. ¿De qué nos habla esto? No, lo siento. En el 2026.
en el siguiente artículo. ¿De qué nos habla este artículo? Nos dice que si la persona, llegado al caso, no tiene la forma de solventar esta obligación que tiene con el arrendador, se procederá a hacer algo muy similar, muy parecido a una estructura que es esto, que interceda un tercero, ¿sí? Y que este tercer, claro, esto va a ser evidentemente con la autorización del arrendador. Y este tercero puede decir que se va a hacer cargo o que por el momento, mientras esta persona tiene esa insolvencia, va a hacerse cargo de las obligaciones de la otra persona. Si no se llega a conciliar esta situación, entonces el arrendador tendrá el derecho para dar por concluido el arrendamiento. Y eso es con respecto al título cuarto. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profe. Me permito exponer un poco lo que es concerniente al capítulo sexto del capítulo quinto del Código Civil, que es reglas particulares relativas al arrendamiento de casas, almacenes u otros oficios. Y acá empezamos con el artículo, continuando ahí con lo que nos explicaba el compañero Omar, con el artículo 20-28, que son las reparaciones locativas a cargo del arrendatario. Y este nos dice, las reparaciones llamadas locativas a que se obliga al inquilino o arrendatario de casa se reducen a mantener el edificio en el estado que lo recibió. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, y es que no es responsable, ¿sí?, de los deteriores que provengan del tiempo o de usos, de usos legítimos o de fuerza mayor o de caso fortuito o de mala calidad del edificio por su vetustez, que quiere decir que es un edificio de pronto ya muy viejo, o por la naturaleza del suelo o por defectos de construcción. Si de La vetustez, digamos, muestra la antigüedad de la construcción. Ajá, exacto. Lo que sí hay que tener acá es que, por ejemplo, si a mí me arrendan el edificio y resulta que yo quiero me lo entregaron pintado de blanco y yo quiero pintarlo de azul, esta obligación sí pasa a ser directamente del arrendador, del arrendatario, más no del arrendador. ¿Por qué? Porque ya es una cosa de lujo. En el artículo 2029, que nos habla de las obligaciones especiales del inquilino, dice, será obligado especialmente el inquilino a conservar la integridad interior de las paredes, techos, pavimentos, cañerías, reponiendo las piedras, ladrillos y tejas que durante el arrendamiento se quiebren o se desencajen. Pero aquí hay que tener también algo, y es lo siguiente, que hay que tener en cuenta que si yo hago un uso adecuado, ¿sí?, y en ese uso adecuado no pasa absolutamente, pero si yo hago un uso inadecuado del inmueble, es ahí cuando realmente a mí me corresponde asumir ciertos costos como arrendatario. ¿Qué dice más? Lo obliga a poner los cristales quebrados en las ventanas, puertas y tabiques. Todo esto siempre y cuando se haga un uso de pronto que yo llegué, cerré la puerta y la cerré muy fuerte, y al cerrarla tan fuerte, pues rompí los respectivos vidrios. A mantener en estado de servicio las puertas, ventanas y cerraduras. Se entenderá que ha recibido el edificio en buen estado, bajo todos estos respectos, a menos que se le pruebe lo contrario. En el artículo 2030 nos dice otras obligaciones del arrendatario, ¿sí? Y acá nos va a hablar de que el arrendatario está obligado a mantener aseado el edificio y todas lo que pues compone el edificio. Entonces dice, el inquilino es además obligado a mantener las paredes, pavimentos y demás partes interiores del edificio medianamente aseadas, a mantener limpios los pozos, acequias y cañerías, y a deshollinar las chimeneas. La negligencia grave, bajo cualquiera de estos respectos, dará derecho al arrendador para indemnización de perjuicios y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves. Pues acá vuelve exactamente a plantearse que hay unos arreglos
que son necesarios o específicos y que son urgentes, y pues esos corren a veces por cuenta del arrendador, ya que es cuando el arrendatario se lo comunica, ¿sí? Por ejemplo, que se dañó la tubería del agua, pero es porque la tubería es muy antigua y se hizo un daño totalmente ajeno al uso por el arrendatario. Por eso es que en ese caso el arrendatario pone en conocimiento al arrendador de dicha dificultad. El artículo 2031 nos va a hablar de la destinación ilícita o subarriendo indeseado. Y nos dice así: el arrendador tendrá derecho para expeler, es decir, para sacar o echar al inquilino que empleare la casa o edificio en un objeto ilícito, o que teniendo facultad de subarrendar, subarriende a personas de notoria mala conducta, que en este caso podrán ser igualmente expelidas. Es decir, acá si yo arriendo el inmueble y me dan la potestad para subarrendar, hay que tener en cuenta lo siguiente, que si al yo subarrendar, la persona, el que subarrienda, mi subarrendatario, comete una acción negativa frente al inmueble, soy yo el que debo responderle al que me arrendó, ¿sí? No el subarrendatario. También otra causal que puede dar la terminación del contrato es que si yo arrendé para vivienda y se me dio por colocar un restaurante, eso también da para cancelación del contrato. ¿Por qué? Porque estoy haciendo un uso indebido del inmueble, ¿sí? Ya que en el contrato se estipuló que iba a ser única y exclusivamente para vivienda. En el artículo 2032, arriendo de inmueble amoblado, dice: si se arrienda una casa o aposento amueblado, se entenderá que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el edificio, a menos que se estipule lo contrario. ¿Qué nos está planteando acá? Que si yo llegué donde Ámbar y le dije a Ámbar que me arrendara el apartamento, entonces ella me va a decir: yo le arriendo el apartamento, pero está completamente amoblado, ¿sí? Y eso entonces me va a decir, yo le digo, yo tomo el arriendo por un año. Entonces se entiende que los muebles que están ahí van a estar también arrendados con un año, ¿sí? Para mi servicio, a no ser de que Ámbar me diga: no, mira, yo le puedo arrendar el apartamento, pero los muebles, la verdad, se los voy a dejar solamente por 6 meses. Significa que a los 6 meses pactados en el contrato, ella puede venir y sacar pues sus sillas, su comedor, sus camas, sus colchones y llevárselos completamente. ¿Por qué? Porque estaba estipulado ya en el contrato como tal, se dejó estipulado. Artículo 2033, responsabilidad del arrendador de tienda o almacén. El que dé en arriendo un almacén o tienda no es responsable de la pérdida de las mercaderías que allí se introduzcan, sino en cuanto la pérdida hubiere sido por su culpa. Será especialmente responsable del mal estado del edificio, salvo que haya sido manifiesto o conocido el arrendatario. ¿Qué nos está planteando acá? Por ejemplo, no sé, yo voy donde Jonathan y Jonathan tiene allá una casa gigante y le digo: bueno, Jonathan, necesito que me arriende el local que usted tiene ahí porque voy a montar una tienda o un almacén. Pero resulta que Jonathan no me deja cambiar las guardas, Jonathan no me deja colocar una cámara de vigilancia, o Jonathan de pronto ingresó a la casa y dejó la puerta abierta y los ladrones entraron. Cuando eso pasa, cuando el robo se da o la pérdida de la mercancía se da porque el arrendador no me permitió tomar las medidas que se necesitaban para proteger mis artículos, mi mercancía, ahí el arrendador es el que asume los costos. ¿Por qué? Porque yo le informé, yo le dije: venga, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero poner guardas con tantas llaves y tal, y usted me dijo que no. En la segunda parte del artículo que se plantea que se será específicamente responsable del mal estado del edificio, salvo que se haya sido manifiesto o conocido del arrendatario, ¿qué nos está planteando ahí?
venga, cuando que yo asumo el contrato y asumo que lo que Jonathan me planteó de la casa y del arrendamiento estaba bien, que no habían goteras, que no habían techos, que no sé qué, y yo firmé y yo acepté. Es decir, yo, a pesar de eso, necesito de que el arrendador me arriende, pero siendo transparente y honesto con los problemas que puedan existir con el arrendamiento, ¿sí? Es distinto, ya si de pronto Jonathan me dice, mira, allá por esa entrada, por ese punto, la verdad no es una pared de bloques, sino es de drywall, entonces yo soy el que asumo ya la dificultad de que por esa pared lleguen y la rompen y se entren, pero me lo están informando. Por eso se pide de que las dos partes sean transparentes y honestas al momento de construir el contrato. Luego venimos al artículo 2034, que es término del desahucio. Este artículo lo va a articular perfectamente nuestro compañero Álvaro, entonces él tiene ya todo debidamente montado, entonces vamos a esperar a que él tenga que intervenir para que asuma y explique todo lo que tiene que ver con el término del desahucio. Que en pocas palabras es que no podemos sacar a alguien así como así, sino que se tiene que hacer una notificación y se tiene que cumplir todo un proceso como para que tengamos ya un poco de idea de qué es lo que él nos va a plantear en su intervención. Entonces, hasta acá viene el capítulo 6, que muchas de estas cosas están en nuestros contratos y que de verdad debiésemos de colocarlas cuando vayamos a arrendar o cuando vayamos a hacer arrendatarios y las conozcamos. Muchísimas gracias. Le doy la entrada al compañero siguiente. Buenas noches para todos. Continuamos con el capítulo 6, reglas particulares relativas al arrendamiento de predios rústicos. Pues hago un poquito la aclaración, predios rústicos hace referente a, son predios que se encuentran como fuera de la ciudad o que se usan para explotación natural, como fincas. Entonces, inicio con el artículo 2036, condiciones de la entrega. El arrendador es obligado a entregar el predio rústico en los términos estipulados si la cabida fuere diferente a la estipulada, habrá lugar al aumento o disminución del precio o renta, o a la recesión del contrato según lo disponga en el título de la compraventa. ¿Esto qué quiere decir? Que el arrendador está obligado y debe regirse a la fecha estipulada en el contrato para hacer la entrega del predio, o de lo contrario, el arrendador puede exigir una baja del precio en la renta. Continúo con el artículo 2037, goce del fondo, indemnización y finanzas. El colono arrendatario rústico es obligado a gozar del fondo como buen padre de familia, y si así no lo hiciere, tendrá derecho el arrendador para atajar el mal uso de la determinación del fondo, exigiendo el efecto fianza u otra seguridad competente, y aún para hacer cesar inmediatamente el arriendo en casos graves. Artículo 2038. Conservación de árboles y bosques. El colono es particularmente obligado a la conservación de árboles y bosques, limitando el goce de ellos a los términos estipulados. No habiendo estipulación, se limita el colono a usar de los bosques en los objetos que considera al cultivo y beneficio del mismo fruto, pero no podrá contarlo para venta de madera o leña o carbón. Esto quiere decir que los árboles que ya se encuentran en el predio y que están estipulados en el contrato, el arrendatario no puede hacer uso de ellos en cuanto a sacar fruto, digamos,
cortándolos y vendiendo su leña o usándolo para otros fines. Artículo 2039, limitaciones a sembrar plantas. La facultad que tiene el colono para sembrar o plantar no incluye de derribar los árboles para aprovecharse del lugar ocupado por ellos, salvo que así se haya expresado en el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que dije anteriormente, o sea, el arrendatario no puede cortar los árboles para usar, digamos, ese espacio y sembrar sus propios árboles, porque pues esto ya está estipulado en el contrato y incurriría en sanciones más adelante con el arrendador. Artículo 2040, protección contra la usurpación. El colono cuidará de que no se usurpe ninguna parte del terreno arrendado y será responsable de su omisión en avisar al arrendador, siempre que se haya sido conocido la extensión y linderos de la heredad. ¿Qué quiere decir? Que en caso de que, un ejemplo, al arrendatario le entregaron en su contrato estipulados unos linderos claros, que ya tiene conocimiento de cuáles son, y si, digamos, llegase una invasión a tomar alguna parte del terreno y él no informara al arrendador, incurriría también en sanciones, pues, con el arrendatario y pues con multas directas por medio del contrato que ya tienen estipulado y que ha sido claro. Artículo 2040, pretensión contra la, Artículo 2041, solicitud de rebaja del precio de la renta. Exceptuando el colono aparcero, pues en virtud de la especie de sociedad que media entre el arrendador y él, toca el primero una parte proporcional de la, toca el primero una parte proporcional de la pérdida por caso fortuito sobrevenga al segundo antes o después de percibirse los frutos, salvo que el accidente acaezca durante la mora del colono aparcero en contribuir con su cuota de frutos. Artículo 2042. Arrendamiento del predio con ganado. Siempre que se arriende un predio con ganado y no hubiere acerca de ellos estipulación especial contraria, pertenecerán al arrendatario todas las utilidades de dicho ganado y los ganados mismos, con la obligación de dejar en el predio al fin del arriendo igual número de cabezas de las mismas edades y calidades. Si al fin del arriendo no hubiere en el predio suficientes animales de las edades y calidades dichas para efectuar la restitución, pagará en dinero. El arrendador no será obligado a recibir animales que no estén aquerenciados al predio. ¿Esto qué quiere decir? Que si el predio fue arrendado con ganado y se estipuló y quedó escrito en el contrato, el arrendatario está obligado a entregar las mismas cabezas de ganado con las mismas edades y calidades con las que las encontró. De incumplir con esto tendrá que pagar en dinero y pues esto también podrá derogar el contrato. Artículo 2043, término del desahucio del predio.
No habiendo tiempo fijo para la duración del arriendo, deberá darse el desahucio con anticipación de 1 año para hacerlo cesar. El año se entenderá de modo siguiente. El día del año en que principió la entrega del fondo al colono se mirará con el día inicial de todos los años sucesivos y el año de anticipación se contará desde el día inicial, aunque el desahucio se haya dado algún tiempo antes. Las partes podrán acordar otra regla si lo juzgare conveniente. Artículo 2044, tiempo de pago de la renta. Si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se observará la costumbre del lugar. Continuamos con el capítulo 8, el capítulo 7, el cual fue derogado. Entonces, siguiente. Perdón, antes de que continúen, me imagino que no entendieron qué es eso del desahucio. El desahucio es la notificación de terminación del contrato, Doctor, es decir, de la restitución. Eso significa el desahucio. Es un término que se utiliza mucho en derecho y cuando ustedes escuchan el desahucio, lo desahuciaron. Lo desahuciaron en derecho significa que le notificaron la terminación del contrato de arrendamiento y que debe restituir la cosa. ¿Sí? doctor, yo voy a hablar sobre ese tema tal cual lo plantea el doctor. Gracias. Listo. Bueno, continuamos con el capítulo 8, que habla sobre los contratos para la confección de una obra material, donde pues básicamente podemos evidenciar que si nada se ha estipulado sobre el tiempo del pago, se observará la costumbre del lugar, y si el artífice suministra la materia para la confección de una obra material, el contrato es de venta, pero no se perfecciona sino por la aprobación del que ordenó la obra. O sea, básicamente de la persona que en su momento genera o suministra dichos materiales con el fin de llevar a cabo. Por consiguiente, el peligro de la cosa no pertenece al que ordenó la obra, sino desde su aprobación, salvo que se haya constituido mora de declarar si la prueba o no. Si la materia es suministrada por la persona que encargó la obra, el contrato es de arrendamiento. Siguiente, por favor. Tenemos que si la materia principal que es suministrada por el que ha ordenado la obra, poniendo en partícipe a los demás, el contrato es de arrendamiento, en el caso contrario al de venta. Y que en el contrato de arrendamiento de obra se sujetan todas las reglas generales de dicho contrato de arrendamiento, sin perjuicios de las especiales que la siguen. Tenemos que en el artículo 2054 determina el precio. En este, pues básicamente dice que si no se ha fijado el precio, se presumirá que las partes han convenido en el que ordinariamente se paga por la misma especie de obra y a la falta de este por el que se estimare equitativo a juicio de périto. Esto con el fin de que de alguna otra forma, pues las partes convienen que quedan pactadas. Perito, el término es perito, no perito, perito. Perdón, sí, que si de alguna otra de las partes convienen y quedan pactadas de una forma ordinaria y que de alguna otra forma determine ese precio con el fin de llevar y constituirlo. Tenemos el artículo 2055, este habla de la fijación del precio por tercero, donde dice que si se ha convenido en dar a un tercero la facultad de fijar el precio, quiere decir que interviene otra persona, como su nombre lo dice, un tercero, y que si éste muriere antes de procederse a la ejecución de la obra, será nulo el contrato. Y si después de haber procedido a ejecutar la obra, se fijará el precio por perito. Entonces, de alguna otra forma, ahí nos dice que la ejecución depende
del tiempo de la persona y de ese tercero, si en su momento, de acuerdo a las cláusulas y las condiciones del mismo. En el artículo 2056 encontramos sobre la indemnización por el incumplimiento. Pues como bien sabemos, el término indemnización pues básicamente se basa, digamos, en el tema de contratación. Si las cláusulas o las condiciones del contrato no se cumpliesen, pues de alguna u otra forma una de las partes tendría que proceder ante el proceso de la indemnización por el incumplimiento ante ello, y de que de alguna u otra forma habrá lugar a una reclamación de perjuicios según esas reglas generales de los contratos, siempre que por una de las partes u otra no se haya ejecutado lo convenido, o en su defecto también se haya retardado esa ejecución, que no se cumplió el tiempo establecido, que se pactó que el contrato se iba a llevar a cabo, un ejemplo, en 6 meses, pero que por X o Y razón la parte contratante no cumplió con lo que estaba estipulado, pues ahí también interviene. Por consiguiente, el que encargó la obra, aún en el caso de haberse estipulado un precio único y total por ella, podrá hacerla cesar, reembolsando el artífice todos los costos y dándole que valga el trabajo hecho y lo que hubiera podido ganar de la obra. Encontramos el artículo 2057 del riesgo por pérdida de la materia. Este recae básicamente sobre su dueño, y por consiguiente esta pérdida de la materia es suministrada por el que ordenó la obra, pues que pertenece a esta, y no es responsable el artífice, sino cuando la materia aparece por su culpa o por culpa de las personas que le sirven. Aunque la materia no perezca por su culpa ni por la de dichas personas, no podrá el artífice reclamar el precio o salario, sino en los casos siguientes. 1. Si la obra ha sido reconocida y aprobada. 2. Si no ha sido reconocida y aprobada por mora del que encargó la obra. Y 3. Si la cosa perece por vicio de la materia suministrada por el que encargó la obra, salvo que el vicio sea de aquellos que el artífice por su oficio haya debido conocer o que conociéndolo no haya dado aviso oportuno, donde básicamente de alguna otra forma, de acuerdo a todas estas condiciones, pues se estipulará lo anteriormente pactado dentro del artículo. Encontramos el artículo 2058 que nos habla sobre el reconocimiento de la obra, donde básicamente puede hacerse de forma parcial cuando sea convenido en que la obra se apruebe por partes. Entonces tenemos y podemos diferenciar de alguna otra forma que si dentro del contrato quedó estipulado que se puede ir generando una entrega de forma parcial por la parte que asume la entrega de la misma, pues asimismo se conviene con el fin de proceder. Artículo 2059, tenemos la ejecución indebida de la obra. Cuando hablamos de la ejecución indebida, pues es donde de alguna u otra forma esa parte que generó esa obligación con el fin de, digamos, de que quedó como encargado de la obra, alegar en no haberse ejecutado debidamente, se nombrarán para las dos partes peritos que decidan, que son los que entran a investigar como parte auditora y a validar todas esas condiciones y que de alguna u otra forma se haya realizado y que si se demuestra que se procedió en debida forma, pues asimismo repercutirán todas las condiciones para ello. Y que siendo esta fundada la alegación del encargo de la obra, el artífice podrá ser obligado a la elección del que encargó la obra, o a hacerla de nuevo, o a la indemnización de los perjuicios, que era lo que hablábamos anteriormente. ¿Sí? En cuanto al tema de que las partes se comprometen, de que la obligación, de que una tiene que regirse conforme a lo estipulado y que si sí mismo genera
de forma indebida, pues podría hacerla dentro de ello y que quede pactado, sería hacerla de nuevo o en su defecto un proceso de indemnización. Y que la restitución de los materiales podrá hacerse con otros de igual calidad o en su defecto en dinero. El artículo 2060 nos habla sobre la construcción de edificios por precio único. Estos son celebrados con un empresario que se encarga de toda la obra por un precio único prefijado y se sujetan además de las reglas siguientes. Primero, que el empresario no podrá pedir aumento de precio a pretexto de haber encarecido los jornales o los materiales o de haberse hecho agregaciones o modificaciones en el plan primitivo, salvo que se haya ajustado un precio particular por dichas agregaciones, donde pues si ya en su momento se habló dentro del contrato, se fijó un precio, se indicó con ciertas condiciones, con ciertas características y que si de alguna otra forma pues como a veces suele suceder, la otra parte pues cuando ve que se requiere de ciertas cosas pues generan el aumento o mayores precios ante lo anteriormente ya estipulado dentro del contrato. Tenemos como segundo que si las circunstancias son desconocidas como un vicio oculto, estas ocasionaren costos que no pudieran preverse y deberá el empresario hacerse autorizar para ellos por el dueño y si éste se rehúsa, podrá ocurrir al juez o prefecto para que decida si ha debido o no proveerse el recargo de la obra y fije el aumento del precio que por esta razón corresponda. Y tenemos como tercero que si el edificio perece o amenaza una ruina en toda parte en los 10 años subsiguientes a su entrega por que el terreno, porque la situación en el cual se va a llevar a cabo la construcción cuenta o de alguna otra forma pues existen esas pequeñas cosas que pueden ocurrir, podríamos hablarlo como la parte donde que el vicio del suelo, que el empresario, las personas empleadas por él, hayan debido conocer o deben conocer en razón de su oficio o por vicio de los materiales, será el responsable el empresario. Y si los materiales han sido suministrados por el dueño, no habrá lugar a la responsabilidad del empresario, sino que se llevará a cabo en conformidad con el artículo 2041 del inciso final. El cuarto, tenemos que el recibo otorgado por el dueño después de concluida la obra solo significa que el dueño la aprueba como exteriormente ajustada el plan y las reglas del arte y no exima al empresario de la responsabilidad que por el inciso procedente se le impone. Y quinto, que si los artífices u obreros empleados en la construcción del edificio han contratado con el dueño directamente por sus respectivas pagas, se mirarán como contratistas independientes y tendrán una acción directa contra el dueño, pero si han contratado con el empresario, estos no tendrán una acción contra el dueño, sino subsidiariamente y hasta concurrencia de lo que esto debía al empresario. El artículo 2061 nos habla sobre la extensión de la normativa a la construcción por arquitecto. Esto lo encontramos dentro de las reglas 3, 4 y 5 del precedente artículo y se extienden a los que se encargan de la construcción de un edificio en calidad de arquitectos. Y por último, dentro de este capítulo podemos hablar sobre el artículo 2062, que es la resolución de los contratos de construcción por muerte del artífice, donde todos los contratos para la construcción de una obra se resuelven por la muerte del artífice o del empresario. Y si hay trabajos o materiales preparados que puedan ser útiles para la obra de que se trata, el que la encargó será obligado a recibirlos y a pagar su valor. Lo que corresponda en razón de los trabajos hechos se calculará proporcionalmente, tomando en consideración el precio estipulado para toda la obra o por la muerte del que encargó la obra no se resuelve el contrato. ¿Sí? Que dentro de esas partes
que dentro de ello, de alguna otra forma, queda como el responsable, como el encargado, y que si se genera la muerte de ese artífice, pues de alguna otra forma, debido a todas esas condiciones anteriormente mencionadas, pues se regirá bajo este artículo y asimismo se procederá. ¿Terminaron o falta? Todavía Ah, falta, profe. falta, bro. Vamos a hablar un poquito sobre el Código de Comercio. Dale, Pero muy Samir. breve, muy breve. Sí, doctor, breve. Bueno, en cuanto al contrato de arrendamiento de locales comerciales, el contrato de arrendamiento de locales comerciales está sujeto a las mismas reglas generales contenidas en el Código Civil. Aún así, el contrato de arrendamiento de locales comerciales tiene un tratamiento especial, el cual, digamos, está regulado en el Código de Comercio, que brinda una especial protección a los comerciantes. Por este motivo, el papel del comercio es en cuanto al tema de la economía en la sociedad y a proteger también asimismo la inversión económica del comerciante. Ahí como lo ven en la diapositiva, esto está regulado a partir del artículo 518 hasta el 523 del Código de Comercio. Siguiente, por favor. En cuanto a estos contratos se pueden realizar, ya como había dicho al principio la compañera Ámbar también, igual manera de manera verbal y escrita. Pasamos ahorita a las formas del contrato de arrendamiento de locales comerciales. El Código de Comercio nada dice al respecto y el Código Civil tampoco, por lo que se concluye que este puede ser verbal o escrito por las connotaciones de este tipo de contrato. También asimismo es recomendable hacerlo preferiblemente autenticado, en cuanto a que es un documento de contrato por regla general no requiere ser autenticado, pero es más seguro que sí se autentique. Lo escrito está y la autenticación evita que una de las partes luego alegue que no le dijo nada con relación al contrato. En cuanto a la duración del contrato de arrendamiento de locales comerciales, también asimismo ni el Código ni el Código de Comercio regulan la duración del contrato de arrendamiento de locales comerciales, así que las partes pueden pactarlo libremente, pudiendo hacerlo por meses o por años y tanto años como lo prefieran. En cuanto a la prórroga o renovación del contrato, la renovación del contrato del arrendamiento en locales comerciales está especialmente regulada por el Código de Comercio en el artículo 518. Ahí, como le vamos a compartir las diapositivas, ya pueden mirar que ahí aparecen en cuanto al arrendamiento, en cuanto el arrendatario haya incumplido el contrato, cuando el propietario necesite los inmuebles. El valor del arrendamiento de locales comerciales, la ley no regula el monto o el valor del arrendamiento, el cual así las partes pueden fijarlo como a uno le guste o según el otro lo acepte. Se aplica la ley que dicta el mercado. En cuanto al incremento del arrendamiento de locales comerciales, el Código de Comercio no reguló el incremento del arrendamiento de locales comerciales y tampoco lo hace el Código Civil. El incremento del arrendamiento en locales comerciales es máximo en los locales, no está ni regulado ni limitado por la ley. Y esto es lo que debe hacerse necesario en cuanto a la regulación. En cuanto a las obligaciones del arrendador de locales comerciales, el Código de Comercio no contempla obligaciones especiales para el arrendador distintas a la de renovar el contrato, como la notificación. En lo demás, se aplican las reglas generales del Código Civil, como son entregar el arrendatario la cosa arrendada, a mantener en estado de servir por fin que esta ha sido arrendada, entre otras. Asimismo, las obligaciones del arrendatario del local comercial, está obligado a pagar la renta de arrendamiento, darle el uso por el cual fue arrendado el local, cuidar el resto y hacer las reparaciones locativas. En cuanto a los servicios públicos en el arrendamiento de locales comerciales, al no estar regulado expresamente, este aspecto corresponde a las partes acordar el pago de los servicios públicos, pero lo normal es que los pague el arrendatario y sea este el que tenga que responder con todos los aspectos relacionados a los servicios públicos. Don Alvarito, le di el paso para que continúe para avanzar en el tema.
De todas maneras, vale la pena tener en cuenta lo siguiente. En cuanto a la terminación del contrato de arrendamiento de local comercial, debido a esa protección tan especial que le da la ley o que le confiere a los comerciantes para la terminación del contrato de arrendamiento, ¿sí? Esta está sometida a reglas especiales y en ocasiones es muy difícil dar por terminado un contrato de arrendamiento. ¿Esto por qué? Primero vamos a tener en cuenta que el contrato de arrendamiento por lo general se hace a término fijo. Por lo general. Pero expirado el término del arrendamiento pactado, no necesariamente implica que el contrato como tal se termine, porque la ley como tal considera el derecho del arrendatario a que se le renueve el contrato. Obvio, esto hay que tener en cuenta, para ello el artículo 518 del Código de Comercio, que señala que el arrendatario que ha ocupado un mismo establecimiento de comercio por un término no inferior a 2 años, tiene derecho a que se le renueve. Igual, ese derecho no opera en los siguientes casos: cuando el arrendatario por A, B, C circunstancia haya incumplido el contrato, o cuando el propietario necesita el inmueble para su propia habitación o para su propio negocio. Pero aquí hay que tener en cuenta que si va a utilizar ese mismo establecimiento, lo que él va a colocar allí o el negocio que él va a poner a funcionar tiene que ser sustancialmente distinta al que tuviera el arrendatario. Y otra, cuando el inmueble debe ser reconstruido, reparado y las reparaciones son necesarias. Y que para poderlas hacer se necesita que el local o el lugar esté desocupado. O cuando se va a demoler para efecto de construir una nueva construcción. Ahora bien, luego de 2 años de arrendamiento, el contrato de arrendamiento no puede ser terminado porque sí, excepto si se da una de las figuras o las causales ya señaladas. Y si el arrendatario decide continuar con el contrato. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. El derecho es del arrendatario, quien puede ejercerlo o no. Aquí en este caso es necesario tener en cuenta algo, y generalmente es lo que se utiliza en la vida práctica. Como los cánones de arrendamiento lo pactan las partes, muchas veces el arrendador eleva tanto el canon de arrendamiento, porque eso no está realmente regulado por el Código de Comercio ni por el Código Civil. Entonces, que eso se eleva tanto el arriendo, que es una de las formas con el fin de que le entreguen el local por el arrendado. Vale la pena, pues, porque ya lo han venido explicando, teniendo en cuenta que realmente las reglas generales del contrato de arrendamiento están fijadas en el Código Civil. Algunos aspectos con relación, como los que he venido comentando, la renovación del contrato, la forma como se debe renovar, y algo importantísimo, lo que el doctor ahora nos venía explicando o intervino, es en relación al concepto del desahucio. Teniendo en cuenta, porque aquí hay algo importantísimo cuando hablamos de ello. El concepto de desahucio, según la Real Academia de la Lengua, es un acto de desalojar a un inquilino arrendatario. Pero en nuestra legislación, el término desahucio debe interpretarse como la notificación o la necesidad de notificar la terminación del contrato de arrendamiento. Eso en el fondo es lo que se debe hacer. Que tiene un procedimiento, sí, para terminar un contrato de arrendamiento por parte del arrendador. En algunos casos es necesaria previa notificación, según lo expusieron ahora a todos los compañeros y de acuerdo al artículo 2009 del Código Civil colombiano, que en su primer inciso nos señala que si no se ha fijado un tiempo para la duración del arriendo, o si el tiempo no es determinado por el servicio especial, o que se ha destinado a la cosa a que se ha destinado a la cosa o la costumbre, ninguna de las dos partes podrá cesar el contrato, sino mediante el desahucio.
es decir, notificando anticipadamente la entrega de la cosa. La norma aclara que el desahucio debe entenderse como notificación necesaria para hacer cesar el contrato de arrendamiento. Pero esta notificación o desahucio aplica cuando no se ha fijado una duración del contrato de arrendamiento. En el caso de un local comercial, es el artículo 520 el que nos entra a plantear, de acuerdo a los casos previstos en los ordinales 2 y 3 del artículo 518. Esto es, el propietario desahuciará al arrendatario, es decir, lo notificará, no con menos de 6 meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado por las mismas condiciones. Esto es, o más o menos lo que nos está explicando el artículo, en el sentido de que si el contrato termina el 30 de diciembre, hombre, lo tiene que hacer 6 meses atrás, lo debe hacer en junio, qué sé yo, ¿sí? De forma tal de que sean 6 meses antes de la terminación del contrato. Si lo va a notificar en octubre, hombre, esa notificación, es decir, desde ya el contrato debe ser renovado. En ese sentido, es que se debe entender ese desahucio como tal, ese término del desahucio, sencillamente como la notificación de que se necesita el inmueble. El inmueble en este caso sería el local comercial. Es decir, este tema es supremamente amplio y todo lo que se tenga que hablar con relación a los contratos de arrendamiento, de manera tal de que en estas condiciones dejamos planteada nuestra exposición. Gracias, doctor. Ok. Listo, ¿ya ahí terminaron? Sí, doctor, pues realmente es lo que nosotros habíamos planteado, porque como lo planteo, es muy largo esto. Preguntas para los que no estaban en el grupo de contrato de arrendamiento. ¿Quedó clara la definición? Profe, buenas noches. Una pregunta. Yo tengo una duda con relación a lo que explicaron de la obra civil, el tema de la persona que lleva el material a la obra. Esa parte quedó un poco confuso. Entonces, lo que logro entender con lo que explicaron es que si yo soy un contratista de una obra civil, en una edificación que se esté estableciendo, y yo soy el que llevo el material a dicha obra, ¿quiere decir que eso es un contrato de arrendamiento? ¿Es lo que logré entender? Perdón, ¿sí me están escuchando? Sí, te escucho. Sí. Ok, Sí, es que esa parte de la obra fue la que quedó como confuso por el tema del material. El compañero explicaba algo del material que llevaba la obra. Hazle caso omiso, haz caso omiso de eso porque eso ya está derogado. Ah, ok. Sí, porque, bueno, listo. Haz caso omiso de eso ya está derogado. Profe, pero si está derogado, entonces actualmente ¿cómo se maneja? Lo derogaron y en cambio eso ¿qué quedó? Pues para tener claridad, porque de todas formas me queda la duda ahí. A ver, las normas que están en el Código Civil aplicaría para cualquier contrato. Hay dentro del código varias secciones del contrato de arrendamiento que fueron derogadas, como el arrendamiento de criadas y de empleados y ese tipo de cosas. Eso fue eliminado, ¿sí? Así como el de obra y ese tipo de cosas. Entonces, digamos que hay 3 contratos, 3 normas que hablan del contrato de arrendamiento. La 820 del 2003 exclusivamente se utiliza para el arrendamiento de vivienda urbana, exclusivamente. El Código de Comercio desde el artículo 515 al 533 habla del arrendamiento de local comercial, ¿sí? El arrendamiento comercial. Y solo aplica para lo que es arrendamientos comerciales. Es decir, que el resto de situaciones, arrendar cualquier otra cosa, se va a regular por esas reglas generales del Código Civil, ¿sí? Y no aplicarían ya esas que están derogadas de esas normas específicas, sino que van a aplicar las reglas generales.
¿Ok? Entonces, esas serían las que estarían aplicando. Si yo voy a arrendar una fotocopiadora, ¿cuál norma me va a aplicar? El Código Civil. Yo puedo arrendar cualquier bien, ¿sí? Entonces, si arrendo una fotocopiadora, si yo arriendo un vehículo, si yo arriendo la prestación de un servicio, todo eso se va a regular por el Código Civil, por esas reglas generales del Código Civil. Por ejemplo, lo que hacemos los abogados realmente cuando nos contratan es un arrendamiento de servicios. No es un contrato de mandato como muchos lo clasifican. Después miraremos en una de las exposiciones del contrato de mandato. Realmente lo que hacemos los abogados es arrendar los servicios. Y se cobra por ese arrendamiento de servicio, por esa prestación como tal de ese servicio muy específico. ¿Qué reglas aplican? Las del contrato de arrendamiento. Incluso ahí hay unos artículos que hablan de ese tipo de arrendamiento de servicio. Material. ¿Ok? Ok. Profe, y en ese mismo sentido, ¿cuándo yo sé que debo aplicar el Código de Comercio? Que es lo que está explicando ahorita Álvaro, que veo que por descarte. Y el de comercio, ¿en qué momento realmente yo puedo identificar esa particularidad? Por descarte. Por descarte, porque tú vas a mirar el objeto de cuál es el bien o cuál es la cosa que se va a arrendar. Entonces, lo primero es, ¿se va a arrendar un bien inmueble que sea urbano, vivienda urbana para vivienda urbana? No, descartada la ley 820. ¿Se va a arrendar un inmueble para colocar un establecimiento de comercio? No, descartado el Código de Comercio, entonces aplico el Código Civil. Ok, pero no se aplican los dos. O sea, el Código Civil. ¿Hay que aplicar los dos al tiempo? No, o es uno o es otro. Debe primar uno sobre invocar, otro dependiendo del objeto. Eso es lo que le entiendo, ¿sí? Exacto. Yo no puedo invocar para un arrendamiento comercial una causal diferente a las 3 causales que me da el 518 del Código de Comercio. Si yo soy el arrendador, yo solo tengo 3 causales. Y fíjate que una de esas 3 causales que me hablan del derecho a la renovación del contrato que tiene el arrendatario, si tiene más de 2 años, eso sí dice el 518 del Código de Comercio. Entonces, yo puedo solicitarle solo con esas 3 causales. ¿Cuáles son? Que haya incumplido el contrato. Fíjate que no está diciendo que el no pago del canon. Está diciendo incumplimiento. Que el incumplimiento puede ser muchas cosas, como por ejemplo, no pagar el canon. Ese es un incumplimiento. Pero también puede ser un incumplimiento del contrato que lo haya arrendado específicamente para colocar una papelería y lo utilizó el local para colocar otro establecimiento diferente a lo que se había arrendado. Eso es un incumplimiento de contrato también. Entonces, fíjate que la causal 1 es incumplimiento de contrato. La causal 2 es porque yo como arrendador lo vaya a necesitar para mí, para vivienda o colocar un establecimiento diferente al que tiene el arrendatario. Esa es otra causal. Y la otra causal es porque esté amenazando ruina, porque necesite la remodelación o reconstrucción del inmueble. Esas son las únicas 3 causales para el asunto del contrato de arrendamiento comercial. Fuera de esa yo no puedo inventarme ninguna. En el de vivienda urbana, la 820 ya te establece ahí varias causales, ¿sí? Y una de las primeritas es el no pago del canon. ¿Sí te das cuenta? Entonces, según el objeto del arrendamiento, así la norma me va a dar unas causales de terminación. Entonces, yo no puedo revolver. Si yo tengo un contrato de arrendamiento civil, o sea, que se rige por el Código Civil, yo no puedo invocarle en la restitución, en el desahucio, yo no puedo decirle, es que yo necesito el inmueble porque el artículo 518 del Código de Comercio me dice que el incumplimiento del contrato es una causal. Yo tengo que invocarle las causales de terminación que me da el Código Civil, si me está rigiendo el Código Civil. Fíjense que Uber, cuando volvió a Colombia hace un año y pico, recuerdan que Uber, por disposición judicial, salió de Colombia, la plataforma Uber, y luego volvieron como al mes. La decisión, sí. Y se jugaron el cabezazo
de que ellos no llegaron a prestar un servicio de transporte como lo estaban argumentando los taxistas. Ellos llegaron aplicando el Código Civil. Miren, tremenda jugada jurídica que encontraron los abogados de Uber. Dijeron, no, es que nosotros estamos arrendando el vehículo y arrendando la prestación de un servicio. El conductor está arrendando sus servicios y aplica el Código Civil, no el Código de Comercio. Así que no podría enmarcarse dentro de un contrato de transporte. ¿Sí te das cuenta? Entonces, según la finalidad, el objeto de ese contrato de arrendamiento, así será la ley aplicable. Por eso decía al principio que era importante que se basara en el Código Civil. Porque es que es muy fácil, ustedes van a ver después en contratos comerciales, cuando vean esa clase, sea conmigo o con otro docente, ustedes van a ver el contrato de arrendamiento en la legislación comercial, lo que dice el Código de Comercio. Y si quieren sobre vivienda urbana, miran la 820. Pero hay una cantidad de generalidades que nos trae el Código Civil que a veces se desconoce. Como ese el ejemplo que acabo de colocar de Uber, de arrendar los servicios del conductor. ¿Quién dijo que yo no puedo contratar a un Pepito Pérez para que me sirva de conductor con el vehículo de él? Profe, pero ahí ya sería diferente el tema de las pólizas del vehículo que sea para dicho fin, ¿cierto? Pero eso es otra cosa, porque es que yo puedo celebrar un contrato si cumple con los requisitos del código. Recuerden que el objeto sea lícito. Yo no puedo contratar a una persona para que me lleve de un lugar a otro con su vehículo particular. Lo que está prohibido por el Código de Comercio en el contrato de transporte es que una persona preste un servicio de transporte sin estar habilitado para eso. Pero yo puedo entre particulares, sin que seamos comerciantes ninguno de los dos, simplemente unos particulares, podemos celebrar el contrato perfectamente. No hay ninguna restricción para eso. Otra cosa es que yo sea una empresa, una persona jurídica, que no tengo el permiso por el Ministerio de Transporte, por la autoridad competente, y yo preste los servicios de transporte. Esa es otra película. Miren cómo creció en Colombia en los últimos casi 20 años el fenómeno del mototaxismo, ¿sí? De bicitaxismo y todo eso. O sea, creció en tierra caliente. Aquí en Bogotá vemos los bicitaxis, pero muy localizados en algunos sectores, ¿sí? Pero en tierra caliente, fuera de la capital, el mototaxismo, eso es algo común y corriente. Hay municipios del país donde no hay taxis. Los taxis son las motos. ¿Y han podido desterrarlo? No. ¿Están violando la norma? No. Habría que ver hasta qué punto se podría considerar una violación de la norma. Profe, pero cuando, por ejemplo, lo coge un agente de tránsito y uno es Uber, por decirlo así, ¿uno cómo hace para defenderse? Uno hay que... Pero es que, como te decía, si son dos particulares es muy difícil decir que está haciendo un contrato de transporte ilegal. Si son dos particulares, bajo la presunción del Código Civil, y el contrato de arrendamiento puede ser verbal. La norma no exige la formalidad que sea escrito. Si tú contratas a Andrés Eduardo, que tiene una moto, para que te lleve de tu casa porque hay unos bloqueos en la vía que tú vas, y en cambio en la moto puede esquivar mucho más fácil esos bloqueos, y tú lo contratas para que él te haga el transporte. Si él no es ninguna empresa, ¿qué tendría eso de ilegal? Nada. pues muy interesante, profe. Yo sé que ese tema de Uber es muy polémico. Simplemente lo puse como un ejemplo para que lo vieran. Pero siendo así, porque las autoridades de tránsito, Porque no conocen el código ese pedazo, ¿sí o no? No solamente eso, sino que los que no conocen. Lo que pasa es que cuando Uber inició, cuando estas plataformas llegaron ofreciendo un contrato de transporte. Y ahí obviamente, según esa lógica, entrarían en la órbita de la autoridad de transporte, del Ministerio de Transporte. Porque ellos entraron bajo esa óptica. Ellos entraron ofreciendo ese tipo de servicio. Por eso quitarle a un guarda de tránsito
eso de la mente es muy complicado. Bueno, ¿qué otra duda quedó? ¿O quedó todo claro? Doctor, qué pena. Yo tenía una duda. Lo que estaban hablando, por ejemplo, el contrato de comercio y el contrato de arrendamiento de un local de comercio y el de vivienda. Pero entonces, por ejemplo, cuando arriendan local y vivienda, por ejemplo, hacen un solo contrato, se hace un contrato de arrendamiento de vivienda y va con local. Entonces, ahí sí, ¿cómo sería? Si solamente hacen contrato normal, no de vivienda. Ahí se regiría por la 820. Por vivienda. ¿Por vivienda? Ajá. Ah, ok. Listo. Gracias. Ahora, digamos que en ese caso, la verdad, eso perjudica al arrendatario. Porque para, digamos que si el arrendatario es cumplido, ¿sí? Y le quieren solicitar la restitución, le convendría en ese caso más estar regulado y lleve más de 2 años, le serviría más la legislación del Código de Comercio. Pero entonces, doctor, ¿uno puede solicitar 2 contratos independientes? Claro, podría darse 2 contratos aparte, también es válido. Okay. Profe, pero ahí me queda una duda. Para ese ¿Quién es el que pone las reglas ahí? El arrendador. Es el que tiene la sartén por el mango cuando va a celebrar el contrato. Le dice, el contrato se celebra en estos términos, ¿lo toma o lo deja? Que el arrendatario pueda tener margen de negociación, lo dudo. Es que simplemente, discúlpeme doctor, simplemente vale la pena revisar la forma, va uno a una inmobiliaria y ellos le colocan el contrato, vea, este es, y le colocan 50.000 de reglas. O lo firma, o simplemente no toma el local o el inmueble que le el gustó. inmueble, el apartamento. Sí, exactamente. Por eso, Realmente ellos son los que con la imponen, necesidad. ellos imponen esa situación y no lo podemos, es decir, las personas que de una u otra forma hemos tenido la oportunidad de tomar un inmueble por cuenta de una inmobiliaria, Ave María, ellos son los que imponen no, que yo no firmo eso, tranquilo, no le arriendo, listo. Exacto, lo toma o lo deja. Sí, eso es. Entonces... Listo, bueno, ¿alguna otra duda? Una pregunta, una inquietud. Frente a eso, la inmobiliaria, hay muchos, bueno, apartamentos que lo hacen por medio de inmobiliaria, pero ¿es permitido o es legal que cobren por el estudio de los papeles cuando uno pasa para adquirir ese inmueble? Que le Te voy a cobren... responder muy genérico. No puedes catalogar de qué es legal o qué es ilegal. Hay un principio en derecho que lo vimos al principio de las clases. Lo que no está prohibido está permitido. No hay ninguna prohibición que diga que pueda cobrarse por hacer ese estudio, ese tipo de estudio. Entonces, si no está prohibido, no es nada ilegal. Que entre el gobierno a regular ciertas actividades, esa es la excepción. La regla general es que el mercado se autorregula. Que la ley de la oferta y la demanda es la que impone finalmente los precios. No hay intervención necesariamente del legislador o del gobierno regulando. Cuando ustedes miran, por ejemplo, frente al tema de los medicamentos, son muy pocos los medicamentos que están regulados el precio. Y eso tiene que justificarse por qué regularlo. El gobierno no puede llegar a decir, voy a regular que el arroz no puede superar el precio de tanto. El aceite no puede superar tal precio. Si hay miles de calidades de aceite, miles de calidades de arroz, ¿cómo van a equiparar un arroz integral a lo mismo que un arroz, por decir algo, de segunda categoría? El arroz integral se supone que tiene un proceso mayor y que vale más, es más costoso. Entonces, no puede llegar necesariamente a regularse todo. Algunas, como por ejemplo el transporte, que se regule las carreras de taxi. Los taxistas van a cobrar estas tarifas. Ok, son sectores muy puntuales los que se regulan.
Son muy poquitos, pero si ustedes analizan la mayoría de las situaciones no están reguladas. ¿Cuánto pueden cobrar los operadores de telefonía celular? No está regulado. ¿Cuánto pueden cobrar los operadores de televisión por cable? No está regulado. ¿Por qué? Porque la competencia, ese libre mercado es lo que va a determinar que se peleen con el precio, que puedan, y entenderán eso más en derecho comercial, que puedan el comerciante combinar dos cosas, y es ofrecer una buena calidad a un bajo costo, lo cual no es nada fácil. Fíjense los chinos, ¿cómo compiten los chinos? Con el precio únicamente, porque la calidad no es que sea buena la calidad de los productos de ellos. La mejor calidad se queda en la China. Todo lo contrario de nosotros en el mundo occidental, o por lo menos en Latinoamérica, que lo mejorcito es lo que exportamos. Ustedes van a Estados Unidos y ven en los supermercados de Estados Unidos un banano colombiano que aquí no se ve ni en televisión. Y ustedes dicen, ay, yo no sabía que en mi país se daban este tipo de fruta. O el café. El café que consumimos aquí es el bagazo, el café que consumimos aquí de esas marcas, Café Sello Rojo y estas marcas más hasta ahora Juan Valdés va a iniciar acá a dar lo normal. ¿De dónde lo traen? Lo traen de Costa Rica. Entonces, por eso cuando ustedes comparan, quieren consumir café colombiano, el que se promociona en el exterior, entonces tienen que comprar Café Quindío, Mesa de los Santos y esas marcas que son café de origen, que son mucho más costosas. Si una libra de Café Sello Rojo te vale 4.000 pesos, la otra te vale 15.000, pero la calidad se nota a leguas, ¿sí? Entonces, esa situación de que sea legal o no sea legal, no podríamos enmarcarlo, porque tendríamos que partir del principio de que lo que no está prohibido está permitido. Es que lo digo por un caso, pues, de un amigo que él tenía un apartamento y duró, pues era con la inmobiliaria, y pues una vez le pregunté por qué no lo había arrendado, porque ya llevaba como 5 meses y pues le dije que no pasó. Dijo, no, es que, y él me contó que era un negocio con la inmobiliaria, que ellos cobraban una cierta cantidad por estudio de papeles, y pues lógico hay muchas personas que pasan los papeles y ellos recogen esa plata mitad para la inmobiliaria y mitad para él. Y después al azar, que pases tanto determinado de tiempo, pues ahí sí lo arriendan. Pero eso a la larga no es negocio, porque lo que cobran es pinche 50.000 pesos por estudiar los papeles. Sí, pero por 6 meses y cantidad de gente, pues de mejor dicho, lo supongamos que en el mes ellos ganan más administrando, que cobran promedio un 10%, entre un 8 y un 10. Entonces, si el arriendo vale 2 millones, ellos se van a ganar probablemente 200.000 pesos fijos mensual. En esa lógica, en esa óptica, a ellos no les sirve esporádicamente cobrar 50.000 por unos papeles. Lo que les interesa es contratar y que esa persona cumpla para ellos ganarse su comisión, que es fija. O sea, si tú lo miras matemáticamente, para ellos no es negocio cobrar 50.000 pesos por estudiar los papeles. No es negocio. Qué pena, profe, yo meto la cuchara. Es que mucha gente se molesta porque se pasaron. Ah, ok.